miedo escénico. Buenos días a todos y a todas. Gracias, en primer lugar, por acudir a la convocatoria de esta rueda de prensa de la Vicepresidencia Segunda, Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompañan el director gerente del Servicio Extremeño de Salud, Ceciliano Franco, y la directora general de Salud Pública, Pilar Guijarro. La convocatoria tiene un único objetivo, que es contarles de primera mano la situación de la crisis del coronavirus en la comunidad autónoma de Extremadura. Bien, miren, lo primero que quiero decirles es que hago un llamamiento a la responsabilidad, de los ciudadanos y ciudadanas de esta tierra, al igual que les agradezco a los ciudadanos y ciudadanas de esta tierra el grado de responsabilidad que están teniendo en el afrontamiento de esta crisis sanitaria, fundamentalmente sanitaria. Creo que era Kennedy el que decía: pregúntate tú lo que puedes hacer por tu país, en lugar de preguntarte solo qué puede hacer tu gobierno por el país. Y estamos en ese momento. Estamos en el momento de grandes alianzas entre el Gobierno de la Junta de Extremadura y los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para que juntos tengamos la confianza plena en que vamos a salir de esta crisis. Que vamos a salir de esta crisis y vamos a salir bien. Segundo mensaje. El segundo mensaje tiene que ver con los bulos que están circulando por redes sociales. Le pediría a la ciudadanía extremeña que, salvo que vengan de fuentes oficiales, que actuaremos siempre bajo el principio de transparencia en la información, no hagan caso a ningún WhatsApp, a ninguna entrada en cualquiera de las redes sociales. Informaré puntualmente de todos y cada uno de las decisiones. Informaré puntualmente de todos y cada uno de los casos que tengamos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Como siempre, con un principio de transparencia, pero también con un principio de confidencialidad. Por eso agradezco a todos los medios que están tratando con la confidencialidad debida los casos que se están produciendo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Porque aparte de ser una crisis sanitaria, es también una crisis social. Y no me gustaría que las personas que están infectadas por coronavirus se convirtiesen en los apestados del siglo XXI. Por lo tanto, hago un llamamiento a la responsabilidad en cuanto a lo que se refiere a mantener esa confidencialidad y esa intimidad. La situación que tenemos en este país, en este momento, la conocen porque la ha hecho pública el ministro de Sanidad y el Gobierno de España, que está trabajando de forma ejemplar con todas las comunidades autónomas, que está trabajando de forma ejemplar en coordinación con la Organización Mundial de la Salud y que está trabajando de forma ejemplar con el resto de ministros y ministras de Sanidad de la Unión Europea. Siempre hemos trabajado también bajo el principio de coordinación. Por lo tanto, coordinación absoluta en todas las medidas que estamos tomando. Del total de casos que hay en España, el mayor porcentaje, cerca del 80%, se localizan en 4 comunidades autónomas: Madrid, País Vasco, La Rioja y Cataluña. El resto de las comunidades autónomas
estamos teniendo menos casos que esas comunidades autónomas. Por lo tanto, las medidas que tomamos en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, si bien deben cumplir con el principio de cohesión, deben permitir la diferencia de respuesta entre la situación epidemiológica de las distintas comunidades autónomas. Extremadura en este momento es una comunidad donde no se ha evidenciado transmisión comunitaria y, por supuesto, donde no se ha evidenciado transmisión comunitaria descontrolada, como sí ocurre en otras comunidades autónomas. Por lo tanto, las medidas que se adopten en la Comunidad Autónoma de Extremadura deben ser proporcionales y proporcionadas a la situación que en este momento tiene la comunidad autónoma. Por eso no es aplicable medidas que se han tomado en otras comunidades autónomas, como son la suspensión de la actividad educativa. Por eso no es aplicable las soluciones que se han adoptado en otras comunidades autónomas de disminuir o de flexibilizar los turnos de trabajo ni en empresas ni en administraciones. Por eso no es aplicable en Extremadura que tomemos medidas sobre el transporte público. Sí es importante en Extremadura que tomemos tres medidas de mucha importancia. Primera medida: el cuidado de las personas mayores, de las personas de edad, preferiblemente debe producirse en su domicilio. Segunda medida: es importante que la población se conciencie que es necesario evitar viajar si no es imprescindible. Evitar viajar si no es imprescindible. Hay gente que me ha preguntado en el último tiempo, pero esto no es un motivo para que el seguro nos devuelva el importe del viaje que íbamos a hacer. Pues esa persona tiene que elegir entre riesgo de infectarse por coronavirus o que le devuelvan el dinero. Pero en este momento seríamos absolutamente imprudentes si no llamamos a la responsabilidad de la ciudadanía para que eviten los viajes innecesarios. Y en tercer lugar, a las personas que se expongan lo menos posible a situaciones de aglomeraciones, que se expongan lo menos posible a situaciones de eventos, que se expongan lo menos posible a situaciones de estas características. En Extremadura, a día de hoy, podemos afirmar con rotundidad que vamos a permitir desde Sanidad celebrar todas las oposiciones y pruebas selectivas que están programadas. Todas. La única recomendación que hace la Consejería de Sanidad es que las pruebas selectivas que sean más masivas, entre los opositores al menos haya una distancia de 1,60 m para evitar el contacto de gotas. Por lo tanto, tendrán que utilizar más aulas y los grupos de opositores serán más pequeños, pero se van a realizar todas las pruebas selectivas. En segundo lugar, el Consejo de Ministros ayer adoptó dos medidas de muchísima importancia. Un Real Decreto Ley donde habla de dar la baja a
trabajadores y trabajadoras que están aislados, pendientes de la prueba, o que están infectados. Y es una baja que se considera como una contingencia profesional. Lo digo porque había reclamaciones por parte de algunas organizaciones sindicales que esto fuese así. De la misma forma, señalo que el Consejo de Ministros de ayer prohibió taxativamente los vuelos directos entre Italia y España. Prohibió taxativamente los vuelos entre Italia y España. Paso a describirles ahora la situación en la que se encuentra la Comunidad Autónoma de Extremadura. La Comunidad Autónoma de Extremadura ha realizado un total de investigación de 133 pruebas de reacción en cadena de la polimerasa, de lo que se conoce con el acrónimo de PCR en este tiempo. Tenemos un total de casos acumulados en la comunidad autónoma de 10. Casos acumulados en la comunidad autónoma de 10. 6 ya eran conocidos por ustedes. De esos 6 que eran conocidos por ustedes, el paciente de Coria, del área de salud de Coria, está dado de alta. El paciente de Jarandilla de la Vera que dio positivo está en aislamiento domiciliario con síntomas leves en Madrid. Las 2 pacientes de 20 y 21 años del área de salud de Badajoz están en aislamiento domiciliario con síntomas leves y un pronóstico bueno. El paciente de 19 años del área de salud de Llerena Zafra podrá ser de alta en breve por la segunda negativización de la prueba de la PCR y por la desaparición de los síntomas. Y el paciente del área de salud de Cáceres también está pendiente del segundo negativo en la prueba de la PCR y podrá ser dado de alta. Por lo tanto, comunicaríamos casi 3 altas en este tiempo. Casos nuevos que se han dado en la Comunidad Autónoma de Extremadura desde que comparecí la última vez delante de ustedes hasta ahora. Tenemos un señor de Plasencia, del área de salud de Plasencia, de 86 años de edad, ingresado en el hospital de Plasencia, no por el coronavirus, sino porque ha tenido un problema traumatológico y es dentro del hospital donde, en una complicación que ha tenido de una neumonía leve, le hemos hecho la prueba del coronavirus y ha dado positivo. El pronóstico es bueno. Tenemos a una señora de 63 años en el área de salud de Cáceres, relacionada con el contacto de otra señora del área de salud de Cáceres que pasaré a describir, que está en aislamiento domiciliario con síntomas leves y pronóstico leve. Y lamento comunicarles que hemos tenido la primera fallecida como consecuencia de la infección por coronavirus. Una señora de 59 años
ingresada por una neumonía, con múltiples problemas de salud, sobre todo de origen cardíaco, que al no responder de forma adecuada al tratamiento implantado en la neumonía, se decide hacer la prueba del coronavirus y es positivo. Esa señora ha fallecido esta mañana en el Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres porque estaba ingresada en UCI y, como pueden entender, el pronóstico era crítico. El caso del señor de Plasencia y el caso de la señora que ha fallecido son casos complejos desde el punto de vista del estudio de contactos. Por eso les quiero comunicar que en relación al caso de la señora fallecida y por asociación, hoy procederemos, puesto que hay más afectados o más personas con sospecha y están en aislamiento domiciliario que trabajan en la residencia en concreto de Arroyo de la Luz, procederemos al cierre del centro de día y al cierre de las visitas de la residencia de mayores de Arroyo de la Luz. Hasta en tanto, aclaremos la situación de negatividad o de positividad, y esto será en unas horas, de las trabajadoras, de las 4 trabajadoras que allí se encontraban trabajando. Porque ahora mismo esas señoras están en aislamiento domiciliario y, por lo tanto, no están trabajando. Serán sustituidas, los residentes estarán atendidos, pero ni se admitirán visitas ni se admitirán salidas de la residencia hasta en tanto no terminemos el estudio de contactos de la señora que ha fallecido en la UCI del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres. Con respecto al paciente de Plasencia, decirles que ha podido haber transmisión a personal sanitario, que es de las situaciones más comprometidas que se le pueden plantear a un servicio regional de salud. Por lo tanto, esta mañana hemos adoptado el criterio de que, como el servicio que podría estar afectado de algún positivo, todavía no lo sabemos, de algún positivo es el servicio de traumatología de Plasencia, cerraremos de forma preventiva la posibilidad de consultas programadas y de intervenciones quirúrgicas programadas en el Hospital de Plasencia. También será mientras dure el estudio de caso. Es una medida temporal. Se han suspendido durante un mes los viajes del inserso. Se han suspendido durante un mes los viajes del inserso. Y a continuación les cito las medidas que vamos a adoptar en la comunidad autónoma y que en esta mañana firmaré la resolución como autoridad sanitaria. Todos los eventos deportivos de cualquier nivel, clasificatorios o no clasificatorios, de cualquier división, que supongan movimientos masivos de personas, se celebrarán a puertas cerradas o se aplazarán. De la misma forma, si eventos culturales o de ocio suponen movimientos masivos de personas, se suspenderán o se aplazarán. Decirles también que procederemos a suspender o aplazar cualquier actividad de ocio
de cultura, de deporte o de tradiciones que vaya a congregar un número igual o superior a 1000 personas. O bien, celebrándose en un recinto cerrado y en un recinto grande, supongan la cobertura de 1/3 o el aforo de 1/3 del total del auditorio o del polideportivo en cuestión. De la misma forma, en esa resolución aplazaremos o suspenderemos todas las actividades culturales y de ocio de los hogares de mayores o clubes de mayores. No confundir con los centros de día. Una cosa son los centros de día y otra cosa son los hogares de mayores o los centros de mayores. Y ahora paso a recomendaciones de interés para la ciudadanía en general. Primera cuestión. Con la suspensión educativa, fundamentalmente en la Comunidad de Madrid, se espera la venida de al menos 2.000 universitarios y universitarias que no tienen actividad lectiva en estos momentos. A toda la sociedad, esos estudiantes que vienen de Madrid, puesto que es una zona de transmisión comunitaria descontrolada, se les recomienda, se les insta a que permanezcan en aislamiento domiciliario al menos 72 horas. Si presentasen en esas 72 horas síntomas, contactar con el 112 para realizar la prueba. Y por último, este viernes mantendré una reunión convocada por la FEMPEX con todos los alcaldes y alcaldesas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con el objetivo de que aquellos actos que tengan programados en sus localidades, que tengan o que comprendan un aforo inferior a 1000, pero que de su celebración tengan alguna duda, lo consulten antes de celebrarlo a las autoridades de salud pública, que los estudiaremos individualmente y emitiremos resolución de suspensión o aplazamiento o bien de posibilidad de celebración, si así lo estimamos oportuno. Por mi parte, nada más, y quedo abierto a las preguntas que tengan. Consejero, a lo mejor lo he entendido mal. Respecto al Hospital de Plasencia, lo que se va a cerrar es el servicio de traumatología únicamente. Bueno, consultas e intervenciones programadas. Consultas programadas e intervenciones quirúrgicas traumatológicas programadas, solo traumatología. Y en cuanto a la suspensión o aplazamiento de eventos deportivos, culturales, de ocio, masivos, ¿qué cantidad es la que se considera masiva? No lo he entendido. ¿Qué cantidad? Entre las primeras medidas hablaba de los eventos culturales, deportivos, que reúnan a una cantidad masiva de gente. ¿Cuál es la cantidad que se va a considerar masiva para suspender o aplazar? Mire, ahí no hemos considerado el total, pero un estadio de fútbol es masivo. Una cancha de baloncesto es masivo. Un campo de rugby es masivo. Todos aquellos que conlleven un movimiento masivo de personas, en cualquier caso superior a esas 1000 personas, deberían celebrarse a puerta cerrada.
Sí, otra pregunta. Estas medidas, perdón, voy a hacer una aclaración aquí, estas medidas las adoptaremos durante 14 días revisables, desde la fecha de la resolución, que la firmaré hoy. Sí, en cuanto al caso del señor de 86 años y la señora fallecida. Esto es más complicada. En el caso del señor de 86 años, todo parece indicar, estamos en este momento en el estudio de casos, pero todo parece indicar que vino a visitarlo un familiar de Madrid. Y a partir de ahí es donde se produce la situación clínica que les he descrito. Todos tienen trazabilidad positiva, todos. Ha dicho que en relación a la fallecida de Cáceres había otra mujer de 63 años en el área de Cáceres que estaba en aislamiento domiciliario, sí, con síntomas leves. ¿En este caso se consideraría que la transmisión ha sido local? Sí. ¿Estaríamos hablando del primer caso de contagio aquí mismo en Extremadura? No. Si ha ido en el mismo autobús que ha ido a Sevilla, el contacto puede ser en el autobús, en Sevilla o donde sea. Quería preguntarle también si se va a tomar algún tipo de medida en los hospitales, reservar plantas o habitaciones especiales por si hiciera falta. Sí, estamos preparando todos los planes de contingencia, no solo de los hospitales, sino de toda la comunidad autónoma de Extremadura, un plan de contingencia que se ha acordado esta mañana en la Comisión de Seguimiento Interdepartamental e Intergubernamental que tenemos constituida al efecto y que se reúne todas las semanas, presidida por el presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo Fernández Vara, donde se ha adoptado el criterio no solo de que se realice un plan de contingencia del Servicio Extremeño de Salud, que pondríamos a disposición 200 camas, que contaríamos con el material de protección necesario en compras centralizadas, que ya estamos realizando la compra centralizada, que pondríamos a disposición camas de UCI para posibilidad de aislamiento, que pondríamos a disposición también las habitaciones, aunque no son necesarias, de presión negativa, y también se va a hacer un plan de contingencia en ese sentido en las residencias de mayores. Pero eso de utilizarlo sería en la fase 2, en la fase de mitigación, no en la fase de contención reforzada como nos encontramos ahora mismo. Sí, yo le quería preguntar cuántos sanitarios habrían estado en contacto con el afectado en Plasencia, que estarían en aislamiento, y luego, por otro lado, no sé si se plantean el cierre de centros de día de manera preventiva o el aislamiento en las residencias. El único centro de día de manera preventiva que se va a cerrar es el centro de día que está asociado a la residencia que también se va a cerrar de Arroyo de la Luz. No planteamos de forma preventiva ningún centro de día, el cierre de ningún centro de día de forma preventiva más. Con respecto a la primera pregunta que me hacía del número de facultativos, entienda que es un estudio complicado, que el caso se produce y se determina ayer por la noche y que en este momento le tenemos que dejar a los técnicos de salud pública a que hagan su trabajo, que lo están haciendo en esta mañana, para que tengamos los datos exactos. Un principio de respeto a los trabajadores de salud pública, a los que les agradezco todo el esfuerzo que están desarrollando durante este tiempo, epidemiólogos, preventivistas, la Dirección General de Salud Pública, el Servicio Extremeño de Salud en su conjunto, las juntas técnico-asistenciales de los hospitales y los profesionales de atención primaria. No le puedo responder a esa pregunta de forma precisa. Sí, consejero, a lo mejor es que no me he enterado bien. ¿El cierre del centro de día de Arroyo de la Luz es porque uno de los casos positivos se ha dado ahí? No, es porque hay 4 trabajadoras de la residencia que presentan síntomas, que tienen antecedentes de haber estado en contacto en ese mismo autobús del que les hablaba, que están en aislamiento domiciliario hasta que decía antes, está corriendo uno, lo que quiero es que confirme o rechace que es un bulo, de un caso que se dio anoche aquí en el Hospital de Mérida de una joven afectada por una neumonía muy grave. En ese audio que está corriendo se habla también de que usted personalmente estuvo anoche en el Hospital de Mérida de madrugada para intentar gestionar personalmente el caso. ¿Lo desmiente? Totalmente. No estuve anoche en el Hospital de Mérida. He pasado la noche en blanco, pero no por el Hospital de Mérida, por la crisis del coronavirus. Y no estuve anoche en el Hospital de Mérida.
es incierto. Es cierto que hay una paciente que está ingresada en UCI con una neumonía, pero ha sido negativa la prueba del coronavirus. Por lo tanto, es incierto que haya ningún caso de coronavirus en el Hospital de Mérida. Y, consejero, como bien ha dicho, se han suspendido los viajes del Inserso, pero según nos dicen, a las 12:30 ha salido uno de Badajoz, dirección Menorca del Inserso. Desde que, si era la prohibición hoy... Ya sabe usted que entre que se publica la orden y se acata la orden pasan unas horas de diferencia, que será lo que le ha dado tiempo al autobús a salir con los señores del Inserso. No puedo decirle mucho más que eso. ¿Alguna pregunta más? Miren, por favor, insistan en las medidas de higiene. Insistan en las medidas de higiene. Por favor, insistan en la comunicación cumpliendo los principios que les he dicho. Por favor. Vienen 2 semanas difíciles. Si todos actuamos de forma proporcionada, y apelo a la responsabilidad de los medios de comunicación también, ahora que tengo la oportunidad de hacerlo, todos saldremos victoriosos de esta crisis. Si no lo hacemos, las consecuencias no solo son en la salud, que también lo son en la salud, pero habrá consecuencias geopolíticas, consecuencias económicas y consecuencias sociales. No podemos permitirnos en esta sociedad tener una sociedad peor que la que hemos heredado. Por lo tanto, les pido que contribuyan, que sé que lo hacen, y además por la reunión que tuve con los directores de sus respectivos medios de comunicación, así lo hacen y lo cumplen. Les pido, por favor, que cumplan con el principio de transparencia en la información, con el principio de proporcionalidad en la información, con el principio de confidencialidad en la información y con el principio de lealtad en el trabajo para poder hacer y para poder combatir una crisis sanitaria de estas características. Muchísimas gracias a todos y a todas.